Vídeo lo que vamos a hacer va a ser repasar una serie de errores que me ha dicho Salma que ha visto y otro que me acabo de dar cuenta yo con respecto al sistema nervioso central. Vamos a empezar con el del sistema nervioso central porque así os puedo explicar esto porque ahora ya tiene todo el sentido del mundo y ya entiendo qué es lo que estaba pasando. Y después pues vemos esos errores que ha visto Salma, ¿vale? Entonces, tenemos con respecto a lo del sistema nervioso central lo siguiente. Yo me he equivocado al decir que por los cordones posteriores iba la sensibilidad protopática. No. Va la epicrítica. Y la protopática es la que va junto con la temperatura del dolor. Entonces, por los cordones posteriores va la sensibilidad epicrítica junto con la propioceptiva y la vibración. Mientras que por el A espinotalámico anterior, que es la unión del lateral que lleva la temperatura y el dolor, y el A anterior que lleva la sensibilidad protopática, constituye ese A espinotalámico anterior, anterolateral. Entonces, en los cordones posteriores es la epicrítica, la fina, y la grosera es por la posterior, o sea, por la anterolateral, ¿vale? La protopática por la anterolateral, que me había equivocado yo, lo siento. Y así que ahora todo tiene sentido, ¿vale? Entonces, antes de explicar los trastornos, vamos a ver cómo se lleva a cabo la sensibilidad normal. Entonces, si yo aquí tengo mi mano derecha, ¿vale? Aquí tengo, como dijimos, tenemos el receptor que yo lo estimulo y entonces lleva la información hasta el ganglio sensitivo, ¿no? Y entonces del ganglio sensitivo pues ya entra por los cordones posteriores donde hacía sinapsis con la segunda neurona sensitiva. Y ahora, ¿qué pasa? Que la sensibilidad epicrítica y propioceptiva directamente se va hacia los cordones posteriores y sube por el mismo lado, no se decusa a nivel de la médula. Pero, ¿qué pasa? Que la temperatura y el dolor sí que se decusa. Entonces, aquí tenemos el lateral y aquí tendríamos el anterior. Entonces, lo que ocurre es que estos decusan pasando cerca de la comisura anterior de la médula. Y ahora va la protopática, se va por el lado espinotalámico anterior y la temperatura y el dolor por el lateral, que junto constituía ese A espinotalámico anterolateral, ¿vale? Muy bien. Entonces, resumen del error, ¿vale? Por los cordones posteriores va la fina epicrítica junto con la propioceptiva y la vibración. Suben directamente sin decusarse. Temperatura, dolor y protopático van por el van por el A espinotalámico anterolateral y se decusan antes de subir, ¿vale? Muy importante. Vale, ahora tenemos los distintos trastornos. Tenemos la lesión a nivel, si es a nivel cervical, a nivel dorsal y tal. Entonces, si hay una lesión medular cervical, significa que se ha lesionado toda la médula, toda su extensión, a nivel del cervical. Entonces, de ahí para abajo, todas las fibras que suben y que bajan se ven dañadas. Entonces, no voy a sentir ni moverme desde los movimientos voluntarios, desde a nivel cervical para abajo. Entonces, voy a tener una tetraparesia o una tetraplegia. Si el problema es la lesión a nivel dorsal, como vemos aquí, es decir, a nivel de tórax, de los niveles torácicos en adelante, pues la lesión, tanto el movimiento como de la sensibilidad de todas, van a estar desde el abdomen, desde el abdomen hacia abajo. Entonces no voy a sentir ni notar nada de ahí para abajo. Si la lesión es más lumbar sacra que controlaba los miembros inferiores, pues entonces tendré una tetraparesia y una tetraplegia, es decir, de las típicas personas, las pobres que están sillitas de rueda que no pueden mover la parte de abajo, solamente pueden mover los brazos y el abdomen y ya está, ¿sabes? Ahora tenemos el síndrome siringomiélico o
periependimario. Entonces, en este caso, lo que ocurre es lo siguiente. Aquí la lesión es en los ependimocitos, la cavidad ependimaria. ¿Qué era eso? Pues si nosotros, esta es la médula, ¿no? Pues la voy a dibujar ahora de frente. La médula aquí y este es pues ese agujerito que hemos dicho que es la comisura anterior de la médula. Como sabemos, la médula está dentro de lo que viene siendo la columna vertebral. Y entre ellos había una cavidad llena de líquido, ¿vale? Que era el líquido, ese era el líquido cefalorraquídeo. Y esto estaba creado por los plexos coroideos, que era una especialización de los ependimocitos. Y los ependimocitos eran esas célulillas que rodean tanto la médula como al hueso, tanto en el cráneo como en las columnas, formando las meninges, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este trastorno, en el síndrome siringomiélico o ependimario? Pues que esa cavidad ependimaria y esos ependimocitos se han puesto muy gordos, se han inflamado. Entonces, lo que ocurre es que esta afectación se suele dar presionando el lado izquierdo de la médula y a nivel de los últimos torácicos cervical, ¿vale? Es decir, desde C8, T1 más o menos, que eran los que corresponden con la parte del tórax y del brazo de lo típico de plexo braquial, ¿no? Entonces, al presionar este lado, el lado izquierdo por el lateral, se va a lesionar ¿quién? La temperatura y el dolor solo. ¿De quién? Pues del lado contralateral, del derecho, porque hemos dicho que se decusaba para el lado contrario. ¿Qué pasa? Que el protopático y el epicrítico no se ven alterados. ¿Por qué? Porque el protopático pasa por el anterior, aquí no pasa nada, y el epicrítico con la propiocepción va por los cordones posteriores y tampoco le pasa nada. Solamente es en ese lado izquierdo, es decir, en ese haz espinotalámico lateral izquierdo que llevaba la información del miembro superior derecho, porque hemos dicho que se decusa el nivel de la médula para poder subir, ¿vale? Entonces, por eso se da esa pérdida de sensibilidad térmica en la parte del tórax y el brazo derecho, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre en el síndrome, en la lesión hemimedular? Aquí lo que está dañado es la mitad de un lado de la médula. Es decir, que está lesionado. Que está lesionado todo esto. De aquí para acá. Todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no voy a sentir la temperatura ni el tacto protopático del lado contralateral y no voy a sentir el tacto epicrítico y propioceptivo del lado homolateral. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Ves? Propiocepción homolateral, propiocepción y epicrítico homolateral, ¿no? Y la termoanestesia y el tacto protopático contralateral. Ahora tiene sentido porque era lo que se decusaba y aquí estaba la propiocepción que sigue para arriba directamente. Y es hemimedular, solamente de un lado, ¿ves? Por eso, solamente un lado. Vale. Ahora, en el caso del bulbo raquídeo, el síndrome de Wallenberg, es que, como hemos dicho, a nivel del bulbo está subiendo la información, ¿no? Y ahora a nivel del bulbo sí que ya se está decusando todo. Entonces, la sensibilidad de mis extremidades se han decusado. Por eso yo voy a perder la sensibilidad del lado contralateral. Pero como siempre habíamos dicho, el trigémino y todos los nervios de los pares craneales no se decusaban, iban directos. Entonces por eso es pérdida de sensibilidad de la temperatura del mismo lado, ¿vale? Vale. Y si hay una lesión a nivel del tálamo o a nivel cortical, como nosotros sabemos,
si yo tengo una lesión en la corteza sensitiva, en plan de lo que está llegando por el tálamo, por la cinta del rey, o por el espinocortical, que es el que sube con toda la información sensitiva, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a sentir el lado contralateral porque ya hemos dicho que ya se ha decusado todo a nivel del bulbo, en plan que ya se había decusado, por tanto no voy a sentir el lado contrario. Es decir, como de toda la vida de Dios, que cuando se lesiona es la hemiplegia, pues en vez de, en plan contralateral, pues en vez de eso, pues la hemiparestesia, ¿no? No, el mismo concepto, pero con la sensibilidad. Y ahora, si se lesionan los síndromes, o sea, si se lesiona a nivel periférico el nervio, si se da solamente en un nervio, en el nervio que me inerva la punta del dedo, pues solamente voy a tener una monoparestesia de esa punta del dedo. La periosensibilidad toda de todo ese dedo. Que se me da de todo lo que me inerva el nervio cubital, pues todo el área que inerva el área cubital, pues no lo sentiré. Que en el caso de la mononeuropatía múltiple significa que se me han lesionado varios nervios. A lo mejor el nervio de la punta del dedo gordo del pie y el del dedo gordo de la mano. En plan, puede darse en distintos sitios diferentes. Ahora, si se da la lesión en la cola de caballo, que son las últimas, S2, S3, S4, ¿no? Pues se me va a dar la pérdida de sensibilidad de toda la parte interna de los músculos y de los piececillos, ¿no? Pero si se me da de la lesión en el cono terminal, es decir, en la puntita, nosotros sabemos que teníamos el cono terminal, que es aquí la puntita, y en la cola de caballo hemos dicho que era lo último que salía. Si se da en la puntita, se va a dar lugar en toda la parte posterior de las piernas, ¿vale? De aquí para abajo. El culito este no, porque un poquito más para arriba, ¿vale? Vale, espero que se haya entendido y lo siento por esto que me había equivocado yo. Bueno, esto lo voy a dejar por si acaso. Y ahora voy a las otras partes. Un momento, que para no marear. Vale, era una de las cosas donde me había liado era a nivel del riñón, ¿vale? Que el aparato yuxtaglomerular no está en el glomérulo como yo dije, sino que está en la arteriola aferente, es decir, la que llega y tiene todo el sentido en un mundo para poder controlar esa presión arterial, ¿vale? Y después que yo aquí he puesto que después de la filtración de la orina que yo obtengo tras la rama descendente de asa de Henle, que era el que quitaba agua, yo dije que era hipotónico, lo cual pues no tiene ningún sentido del mundo. Será hipertónico porque si le quito el agua, el puchero se me queda más salado, ¿no? Entonces, eso, que no es hipotónico, que es hipertónico, ¿vale? Que eso era 2 errores, muchas gracias, Salma. Y había otro momento. Y lo otro era aquí, ¿vale? A nivel de la hipertensión portal, que yo había dicho que la causa era una insuficiencia cardíaca izquierda. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca izquierda, si recordamos que la sangre no la puede sacar a circulación sistémica, entonces se me acumula el corazón y del corazón al pulmón, ¿no? Hacia atrás. Mientras que la derecha era la que la sangre... el problema es que no me pasa hacia los pulmones para oxigenarla, entonces se me cae hacia atrás. ¿Y hacia atrás qué? Hacia la circulación sistémica. Y entonces se me acumula la sangre en el hígado. Y por eso esa hipertensión portal, ¿vale? Que me había equivocado en esas 3 cosas, ¿vale? Y con lo de la médula. Entonces, que en la hipertensión portal no es por la izquierda, obviamente, es por la derecha, la insuficiencia cardíaca derecha. Que lo de el aparato yuxtaglomerular que estaba en el arteriola aferente, no en el glomérulo, y que después de quitarle el agua, obviamente, en el asa de Henle, en la rama descendente, pues que el filtrado de la orina que obtengo es hipertónico, ¿vale? Y ya lo de la médula, que en el A espinotalámico anterolateral va la protopática
junto con la temperatura y el dolor, y por los cordones posteriores el epicrítico y la propiocepción, ¿vale? Y ya está. Lo siento, pero bueno, espero que no haya más errores. Igualmente seguiré revisando y si no, pues haré otra actualización como esta.